Hola, buenas noches, señoras y señores. Se suele decir que apreciamos el verdadero valor de las cosas cuando no las tenemos o cuando las perdemos. ¿Se imaginan qué pasaría si un día alguien nos dice, un día en los informativos de la radio y la televisión, nos dicen, señores, el Mar Menor está muerto, sus aguas no son aptas para el baño, no hay flora ni fauna, en fin, el Mar Menor está muerto? ¿Cuántos nos llevaríamos las manos a la cabeza pensando cómo es posible que haya ocurrido esto? Bueno, a esa situación no hemos llegado, pero lo cierto es que el Mar Menor no se encuentra precisamente en su mejor momento. ¿Qué o quiénes son el depredador o los depredadores o los mayores depredadores del Mar Menor? ¿Estamos a tiempo de reconducir esta involución que está experimentando esta magnífica laguna salada que baña nuestras costas? ¿Qué habría que hacer y quién tendría que hacerlo? Bueno, hace unas semanas el profesor Ángel Pérez Ruzafa, que es biólogo y es catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia y es durante muchos años investigador del Mar Menor, hacía unas declaraciones de un medio de comunicación en la que decía que el Mar Menor está en una situación límite, al borde de la muerte, decían esas declaraciones. Hoy hemos querido invitarlo a este programa, a Primera Línea, para abundar en este asunto que nos parece de una importancia extraordinaria. Señor Pérez Ruzafa, buenas noches. Hola, muy buenas noches. El Mar Menor realmente está en esa situación tan extrema que usted planteaba esta semana, semanas pasadas en un medio de comunicación, el diario La Opinión en concreto, o no es tanto. A ver, cuéntanos un poco. Bueno, no se trata de ser tremendistas, ¿no? Ha habido muchas veces que se ha hablado del Mediterráneo se muere, el Mar Menor no es la primera vez que se habla de que el Mar Menor está en condiciones extremas, pero lo cierto es que el Mar Menor ha sometido a agresiones por parte nuestra desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Desde la que se abrió el canal del Estacio, que ya supuso un cambio radical en la hidrodinámica, ¿no? Y en las comunidades del Mar Menor, más luego las regeneraciones de playas que hicieron en los años 80 y que luego ya se han ido manteniendo para compensar esa arena que se va periódicamente porque realmente los dicos no funcionaban y la regeneración no fue efectiva. Pero luego además a eso se le suma los vertidos por la Rambla del Albujón, pues la verdad es que el Mar Menor está en una situación muy límite. Porque aunque nos ha demostrado que tiene mucha capacidad de recuperación y lo que se suele llamar mecanismos homeostáticos de autorregulación que permiten compensar esas agresiones, un poco como el cuerpo humano, ¿no? Que se defiende de las enfermedades con su sistema inmunológico, lo cierto es que cuando un sistema lo fuerza más allá de sus posibilidades, termina cayendo enfermo. Y si cuando está enfermo no lo cuidas y lo sigues sometiendo a agresiones, pues se llega a un punto de ruptura y de no retorno. Y el Mar Menor se está defendiendo muy bien, frente a la entrada de nutrientes reacciona con proliferaciones de medusas que nos mantiene una calidad de aguas para el baño más que adecuada y que es única en cualquier laguna costera del mundo, salvando la excepción de las de arrecifes de coral. El Mar Menor en ese sentido es muy singular, pero claro, nos provocan las molestias de que haya medusas cuando nos bañamos, pero claro, cuando uno está en esas situaciones que se acerca al límite, uno no sabe en qué momento se va a romper. Y el problema es que una vez que te rompes, ya no te recompones, ¿no? Ya es difícil de recuperar. Y el Mar Menor está tan forzado, que en cualquier momento podría hacer crack y darse el sistema a la vuelta, perder los mecanismos reguladores y que entonces ya no haya mecanismos de respuesta y que lo que se produzca es una eutrofización galopante, una pérdida de comunidades, pérdida total de calidad de agua y la situación que tú describías, ¿no? Que de repente acabar con la vida es muy difícil, pero otra cosa sería que el Mar Menor tuviera las condiciones con las que nosotros lo disfrutamos. Se podrá convertir en una laguna costera más al uso, de aguas turbias, de aguas verdes, con crisis distróficas y proliferaciones de algas, pero desde luego no apta para el desarrollo turístico y para el disfrute y para la pesca. Con lo cual, la cuestión es qué modelo de Mar Menor queremos, ¿no? La vida no sobrevivirá y después de los dinosaurios vinimos nosotros, pero si queremos un Mar Menor enfangado, con sulfídrico y bacteriano, o queremos un Mar Menor de aguas limpias, con mújoles, con capacidad de hacer deportes náuticos, donde los niños se disfrutan bañándose y las personas mayores, porque es un mar seguro y agradable, el Mar Menor que todos queremos y que conocemos. Y aunque ya he nombrado algunos, pero ¿cuáles son
los principales problemas del Mar Menor? Hemos dicho ya algunos, el vertido de nutrientes. ¿Cuáles son los principales? Hombre, yo creo que lo triste es que cada nuevo problema termina haciendo pequeño al anterior. O sea, si en su día la apertura del Estacio fue un desastre, el Mar Menor ya ha encontrado un nuevo equilibrio. Ese equilibrio ha supuesto la pérdida, por ejemplo, de la pesca del mújol, y hemos perdido pesquerías como las pantasanas tradicionales que se dedicaban al mújol, y las capturas de mújol se han reducido a mínimo, porque toda la pradera de caulerpa que se formó como consecuencia de la invasión de ese alga, pues ha provocado fango en la zona central, un fango que es anóxico, que produce sulfídrico, que como en esta zona de baño no afecta la calidad de baño, pero que cambió radicalmente la dinámica del sistema. Una vez que alcanzó el nuevo equilibrio, empezamos con las regeneraciones de playas, y ahí es donde empezamos a provocar problemas justo en la zona donde la gente se baña. Y estos problemas los seguimos arrastrando, y este verano ha sido un buen ejemplo, los problemas que hay en los Urrutias. Claro, lógicamente cada playa es diferente, porque el hidrodinamismo de cada zona es diferente y hay que tratar cada tema de acuerdo con su contexto hidrodinámico y condiciones ambientales. Pero lo que sí es general es que cuando dragas o viertes arenas en el Mar Menor, automáticamente se produce fango, proliferaciones de algas y problemas de malos olores. Si encima pones diques que cortan el hidrodinamismo, pues entonces estancamiento de aguas y retención de materiales y desechos. Pero cuando creíamos que el problema grave era ese, pues entonces empezamos con los vertidos por la Rambla del Albujón, que actualmente yo creo que son el 90% de la problemática del Mar Menor, sobre todo porque no es puntual y es global, y afecta a todo el Mar Menor, lo fuerza por la entrada de nutrientes de tal manera que al sistema le cuesta mucho trabajo recuperar la calidad de agua. Y de hecho, los años que no hay medusas, la calidad de agua se deteriora muchísimo. Cuando hay medusas, la calidad de agua se mantiene razonablemente bien, pero con un precio alto en términos de tener que convivir con estos animales que son bonitos cuando los ves nadar, pero son urticantes, aunque sea moderadamente, y lógicamente la gente está incómoda con ellos. Y las pérdidas económicas y los costos económicos que supone el poner redes y demás, que alguien debería cuantificar lo que cuesta hacer las cosas mal. Y cuando ya creíamos que la Rambla del Albujón era el problema más grave, pues entonces tenemos que, para mantener las playas, hacemos cosas que lo que hacen es deteriorarlas todavía más, y metemos maquinaria pesada en las playas, dragamos en las orillas, hacemos zanjas donde se depositan los materiales, la materia orgánica, y ya el hidrodinamismo, al estar tan profundo, ya no es capaz de remover y oxigenar aquello, con lo cual se produce sulfídrico y malos olores, y en fin, el desastre que hemos disfrutado este verano. Con lo cual, los principales problemas son estos. Habría problemas puntuales, más pequeñitos a resolver, pero ya son locales y ya se podrían abordar de otra manera. Pero básicamente el principal problema estriba en cómo afrontamos estos problemas. Porque todos estos problemas serían peccata minuta, como quien dice, si uno tiene capacidad de enmienda, si uno tiene capacidad de decir, bueno, lo he hecho mal, pero he descubierto que me he equivocado, voy a empezar a hacerlo bien y voy a invertir de manera que todo esto se va reconduciendo. Pero si no hay sensibilidad para hacerlo bien, si sabiendo que el problema está en la Rambla del Albujón, se hace de todo menos actuar en la Rambla del Albujón, si se invierte en cantidades ingentes de dinero en hacer, por ejemplo, pozos de tormenta, que nadie tiene muy claro cuáles podrían ser útiles y cuáles no, si es que es útil alguno, y no se actúa donde de verdad está el problema, algo raro está pasando, ¿no? Así difícilmente vamos a resolver el problema, con lo cual... ¿Qué habría...? Perdón. No, quería decir esto, que el verdadero problema es la falta de sensibilidad para hacer las cosas bien. Claro, y en el caso concreto de la Rambla del Albujón, ¿qué habría que hacer para, no lo sé, frenar, desviar, filtrar esos vertidos al mar? Pues ingenieros tiene la Iglesia, diría yo. Quiere decir que yo soy investigador y me dedico a la ecología marina, con lo cual entiendo procesos de ecosistemas. Se me pueden ocurrir muchas cosas desde el punto de vista de la ingeniería para evitar que esas aguas lleguen al Mar Menor. Es decir, de lo que se trata, fíjate que el problema no está tanto en las aguas de escorrentía, que esas las ha habido siempre, y salvo que el cambio climático termine afectando de manera drástica al régimen hídrico de nuestra zona, bueno, el agua que ha entrado tradicionalmente por las Ramblas no es un problema para el Mar Menor. El Mar Menor, el cauce de la Rambla ha estado siempre ahí, siempre ha ido al Mar Menor. Ahora, el problema está en el flujo continuo de agua que lleva ahora la Rambla del Albujón, que ha pasado de llevar agua solo cuando llovía a llevar agua en continuo, con un régimen que puede ser pequeño, puede parecer pequeño, 24 o 30 litros por segundo, pero que en esa continuidad
y encima un agua de una calidad muy cargada en nutrientes porque recoge las aguas del freático, aparte de otras que se pueden estar vertiendo de una manera o de otra, y que van cargadas en nutrientes, con lo cual estamos abonando el sistema del Mar Menor y favoreciendo su productividad. Que eso es lo que no ocurría antes. Claro, eso antes... Antes eran aguas de escorrentía solo. Claro, que son necesarias en un momento determinado porque, bueno, nutrientes tienen que entrar para que haya producción biológica, pero el Mar Menor era un sistema muy maduro, lo cual es raro en una laguna costera, insisto, y que tenía fundamentada la mayor parte de su producción biológica en la zona bentónica, ¿no? Y con estructuras, con praderas de fanerógamas que permiten el desarrollo de muchas especies, son refugio de las especies de peces y alevines, pero ya la entrada de Caulerpa supuso un problema para buena parte de este alevinaje, que al ser un fondo anóxico ya impide que el mújol se desarrolle allí, que pueda alimentarse allí, por eso cayó tanto la producción de mújol. Pero luego, si encima lo que haces es que la producción se te vuelva, en vez de bentónica, planctónica y te proliferen las algas fitoplanctónicas, que son las que padecen mareas rojas, por ejemplo, pues evidentemente el sistema ya se te va de las manos, se te vuelve anóxico el fondo, se te mueren los peces y entonces es el auténtico desastre. Con lo cual, una actuación en la Rambla del Albujón que impida que esas aguas lleguen, no ya que lleguen tratadas, que el simple hecho de que lleguen aguas dulces no es bueno para el propio Mar Menor, sino que no lleguen al Mar Menor, que se reutilicen para agricultura, que se promuevan soluciones como puede ser filtros verdes, zonas que pueden tener su interés, como zonas de lagunaje que pueden servir también como zonas para invernada de aves y zonas de reproducción de aves, que pueden tener su atractivo turístico y que de esa manera las aguas no lleguen al Mar Menor y sirvan de filtro natural o seminatural. Pues soluciones tiene que haber muchas. ¿Por qué el dinero que se invierte en unas cosas no se invierte antes en eso para resolver lo primero de todo ese problema? Pues es una pregunta que para mí no tiene respuesta. ¿Tenemos un plazo de tiempo para actuar? Lo tenemos, pero no sabemos cuál es. En cualquier caso es corto, o parece corto a priori. ¿Quién lo puede saber? O sea, cuando tú tienes a un enfermo terminal, de repente te dan un año y vive 8, y de repente se te muere en un día o 2 días, ¿no? Realmente depende mucho de lo forzado que esté por otras agresiones el sistema, depende mucho de que seamos capaces de reducir esas presiones. Fíjate que lo que pasa es que el tiempo va en nuestra contra y las condiciones de cambio climático también. Este verano hemos tenido un verano muy caluroso. Lamentablemente, los proyectos que teníamos que nos permitían la financiación que habíamos conseguido recoger en los últimos años, a raíz de que en el 2005, como ya no pudimos seguir con el seguimiento de medusas, pues en el 2005 ya no estábamos haciendo ningún seguimiento, pero de repente detectamos que había habido pocas medusas ese año, porque había habido un invierno muy frío, de hecho nevó en la ribera del Mar Menor. Claro, eso impide la eclosión de las efiras y hizo que no hubiera medusas ese año, pero entonces hubo una plaga de tenóforos, otro zooplancton gelatinoso, pero que no es urticante. Claro, el ver aquello y no saber qué consecuencias estaba teniendo en el sistema me hervía la sangre, con lo cual decidimos recopilar dinero de aquí y de allá para hacer seguimiento y conseguimos continuarlos hasta el 2012. En el 2012 tuvimos que cortarlos porque realmente nos quedamos exhaustos, ¿no? Y claro, ahora te llega un verano que es terriblemente caluroso, que yo llegué a medir puntualmente temperaturas de más de 35 grados en el agua. Esto puede tener consecuencias muy drásticas, porque al aumentar tanto la temperatura, la solubilidad del oxígeno disminuye, porque es un gas y pasa a la atmósfera, pero al mismo tiempo el metabolismo de los organismos se activa, con lo cual necesitan más oxígeno teniendo menos. Si encima toda la materia orgánica que tenemos en el sedimento y que hemos propiciado nosotros haciendo dragados requiere más oxígeno para degradarse, pues entonces puede haber realmente crisis anóxicas en el Mar Menor. Y si produce una crisis anóxica empezarán a aparecer peces muertos. De hecho, yo ya vi algunas medusas muertas en el fondo y algún pez incluso se podía ver llegar a la orilla. Afortunadamente no nos ha pasado como en la laguna Orbetelo, que me mandó un colega unas imágenes y eran espeluznantes, porque era toda la laguna, es mucho más pequeña que el Mar Menor, pero toda la laguna era toda la superficie cubierta de peces muertos, doradas y mújoles, panza arriba, completamente muertos. Claro, si las condiciones ambientales fuerzan el sistema, y es un sistema que ya teníamos forzado nosotros porque no le ponemos remedio a las agresiones que le hacemos, pues se nos puede ir de las manos. Es como a un enfermo, en vez de meterlo en la cama y darle calditos, lo ponemos a picar piedra.
pues... Habla usted de falta de recursos económicos para la investigación y el presidente del Gobierno regional acaba de anunciar hace 4 días que vienen 45 millones de euros procedentes de fondos europeos para actuar sobre el Mar Menor. ¿Sabe usted o tiene idea de los planes que tiene, claro, usted me dirá que le preguntemos a ellos, de los planes que tiene el Gobierno para hacer, o le han consultado a expertos como usted sobre este asunto para trabajar? ¿Sabe algo? No me han consultado y tampoco tendrían por qué hacerlo en términos generales. Lógicamente que cuando se recibe un dinero de Bruselas, pues habrá un proyecto detrás para una serie de actuaciones. Claro, pero aquí la clave está en que esos 45 millones pueden ser mucho o muy poco, dependiendo de cómo se inviertan. Bien invertidos, si los inviertes en estructuras productivas que mejoren la calidad del Mar Menor, que reduzcan los riesgos de eutrofización y de estos problemas de los que estamos hablando, pues evidentemente el Mar Menor ganará en atractivo y esos 45 millones los podremos convertir en 100, en rendimientos por el turismo, por la pesca y por actividades de todo tipo. Pero si los invertimos mal y los invertimos como se ha hecho esta primavera en la supuesta regeneración de playas, pues evidentemente mal vamos. Esos 45 millones no solo son pocos, sino que nos los podíamos haber ahorrado porque hemos causado más daño que beneficio. Con lo cual la clave está en gestionar bien, en seleccionar bien qué acciones hay que acometer para que sean acciones realmente valiosas, que no sea un bienvenido Mr. Marshall donde cada uno manda la carta a los reyes de lo que le gustaría tener en sus fantasías o en sus oportunidades de negocio, sino que sean cosas que realmente son beneficiosas para el Mar Menor y los que lo disfrutan, pero además no basta con que la acción sea adecuada, además tiene que ser adecuada la forma de acometerla. Y aquí es donde se requiere una gran sensibilidad, porque dependiendo de cómo lo hagas, el resultado puede ser uno o puede ser otro. Es decir, no cualquier técnica es buena para operar del corazón. Y hay técnicas chapuceras, hay técnicas que se han abandonado porque eran incluso contraproducentes y técnicas finas, delicadas, que te salvan la vida. Con lo cual no basta con que la intención sea buena, operar del corazón puede ser necesario y urgente, pero el que lo haga tiene que hacerlo bien y sabiendo lo que hace y aplicando la técnica adecuada. Y ahí sí sería bueno que se asesoraran. Yo creo que el Mar Menor lo que necesita es realmente que la propia comunidad autónoma tenga un instrumento de monitorización, de seguimiento, de valoración, que no esté dependiendo y a salto de mata de que surge un problema, dime qué es lo que sabes de este tema, para que cuando llegue el problema no lleguemos a tenerlo. Yo siempre he dicho que la verdadera inteligencia no es la capacidad de resolver problemas, la verdadera inteligencia es la capacidad de no llegar a tenerlo. Con lo cual tenemos que ser capaces de anticiparnos a los problemas, y eso solo lo podemos hacer si conocemos bien el sistema y si lo tenemos monitorizado y las vemos venir, ¿no? Habla usted de monitorización y volviendo al símil que está poniendo de los enfermos, es de la misma forma que a un enfermo que está grave en un hospital está permanentemente monitorizado. Exactamente. Se está viendo sus constantes vitales, todo eso. Si ante una crisis el médico tiene que empezar a encargar qué pulso tiene y cuál es su tensión, estaríamos perdidos. Hay variables mínimas que uno tiene que saber que están bien, porque si empiezan a fallar te previenen de que puede haber un problema y tienes que actuar. Y luego, pues sí, estudios puntuales que cuando surge el problema tienes que para hacer un diagnóstico más fino, pero una monitorización mínima es necesaria. Y ahí la región tiene buenas iniciativas. Se ha creado, o se creó hace poco y se anunció en junio el Círculo de Innovación Oceanográfica. Esa podría ser una plataforma que aúna no solamente centros de investigación, sino también empresas, las universidades regionales, en formar una masa crítica para hacer trabajos de investigación marina. Pues que menos que a través de ese círculo de innovación se pudieran dar respuesta a este tipo de necesidades que la región tiene y que no solamente le sirven para una buena gestión del Mar Menor, es que además están gastando dinero las distintas consejerías para dar el cumplimiento de las directivas europeas. Y cada vez que se implementa una directiva hay que hacer planes de seguimiento y es dinero que casi se va en un estudio puntual y se pierde y hay una descoordinación total, algunos se duplican, algunos se solapan y muchas veces no tienen la calidad suficiente porque no están supervisados, sirven para cumplir con un informe y un trámite, pero no dejan datos ahí que tú luego puedas creerte y utilizar para realmente saber cómo está funcionando el sistema. Es decir, se están perdiendo muchas oportunidades y se están desperdiciando muchos recursos que bien gestionados, en una región pobre como la nuestra, que no se puede permitir florituras, pues bien gestionados podrían dar mucho de sí. Y aquí se cumple el principio de San Mateo, al que más tiene más se le da, y al que menos tiene hasta lo poco que tiene se le quita. Si nuestra región, que tiene tendencia a que se le dé poco,
no es capaz de invertir lo poco que tiene en estructuras productivas que le permita conseguir más y ser competitiva en Europa, pues cada vez tendremos menos y nos terminarán barriendo del mapa. O sea, que aquí ya es un plan de estrategia a medio y largo plazo regional, invertir bien los recursos. ¿Sería aconsejable limitar, y no sé si prohibir, quizá prohibir sea excesivo, el uso de embarcaciones a motor en el Mar Menor, o el impacto de estos vehículos es mínimo sobre el ecosistema? Me gusta hablar con datos en la mano y no tengo datos de cuál es el impacto que pueden tener las embarcaciones. No sé si los vertidos que puedan tener de gasoil y de aceites de los motores pueden ser un problema. Quizás podría ser más problema el anclaje libre, porque como ya se han suprimido los muertos, antes había muertos en las playas y el barco se anclaba siempre en el mismo sitio, ahora ya no hay muertos y entonces los barcos pueden estar más o menos libres. Ahora con las redes de medusas no pueden entrar, con lo cual el problema es otro. Pero como no tengo datos no podría decir si el impacto es grande. Mi intuición me dice que no es demasiado grande. Yo, teniendo los problemas que tiene el Mar Menor, no sería aquí donde estaría cargando tintas ni gastando dinero. Una regulación siempre es sana. Pero fíjate, yo no estoy pensando ya tanto en el problema ecológico como en el propio problema de calidad de baño, de compatibilidad con otros deportes. Ahora porque están las medusas y no las puedes pasar, pero si uno quiere nadar, irse nadando a la isla Perdiguera, pues el riesgo de que te pase una lancha rápida de estas a toda pastilla por encima es enorme, con lo cual te asustas, ¿no? No pases de la raya azul, como decimos allí en la zona del Mar Menor. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es más un problema de calidad de baño y de compatibilidad de uso que realmente de impacto ambiental, pero insisto, para saberlo habría que hacer un estudio que valore realmente y cuantifique eso. Hablando de compatibilidad, y hemos hablado de las medusas, y usted es un poco crítico con el tema de las redes antimedusas y demás, ¿es compatible un uso recreativo, de ocio, para el baño en el Mar Menor con la vida de las medusas y de las babosas y todo eso? ¿Lo podemos compatibilizar? Porque como bañistas nos resulta incómodo estar con las babosas o con las medusas. Absolutamente sí, absolutamente sí. Yo no soy contrario a las redes contra las medusas porque funcionan. O sea, en su día, cuando hicimos el estudio de seguimiento, y estoy hablando del año 97, analizamos no solamente cuál era el problema de las medusas, la causa, el origen, si estaba dentro, si venían de fuera, cuál era la dinámica que tenían. Hicimos un estudio muy exhaustivo, muy fino, y realmente prácticamente no se ha movido una coma de lo que se decía en aquel informe, siendo hecho en un año solamente. Pero, claro, cuando hicimos esa evaluación, lo que era absolutamente inútil era el barco de recogida de medusas. Eso era dinero tirado, porque si en su día censamos una población que podía rondar los 40 millones de individuos y el barco sacaba un 7 o un 8% de esa población, un 3% más que se exportaban por el Estacio al Mediterráneo, total un 10% de la población, de una población de 40 millones, con una capacidad reproductiva de casi 1 millón de huevos por pareja, pues ya te haces una idea, que una sola pareja que se hubiera quedado repoblaba el Mar Menor para el año siguiente, con lo cual era dinero tirado a la basura. Las redes se hacían su papel, porque quieras que no, impiden que entren medusas a la zona de baño. Claro, si las pones demasiado pronto, como entran como efiras, se desarrollan dentro, con lo cual te encuentras con las medusas. Si ponerlas demasiado pronto es contraproducente. Si las pones demasiado tarde, pues ya las tienes y ahora tienes que sacarlas, ¿no? Pero bueno, hacían su papel. La inutilidad de las redes radica en que es un parche muy costoso que no resuelve el problema. Cuando ese dinero invertido en resolver el problema, que es la Rambla del Albujón, es mucho más eficiente. Porque si resuelves el problema de la Rambla del Albujón, dejas de tener medusas. O sea, las medusas son la respuesta del sistema a la entrada de nutrientes. Al entrar nutrientes proliferan las algas. Al proliferar las algas, proliferan los crustáceos que se las comen. Y las medusas regulan todo eso. Pero si no lo he entendido mal, si no tuviéramos medusas, tendríamos el mar verde, más sucio. Totalmente verde, eutrofizado. Sería el caso típico de eutrofización, que se te pone una sopa de guisantes, verde esmeralda, un color muy bonito para hacer fotos, pero eso impide que la luz llegue al fondo, el exceso de materia orgánica se deposita en el fondo y demanda oxígeno, y entonces el fondo se pudre. Luego conviene que convivamos con ellas. Conviene, vamos a ver, insisto, si resolvemos la Rambla del Albujón, tendremos calidad de aguas sin medusas. Bien. Que es como estábamos antes. Entendido. Pero si no resolvemos el problema de la Rambla del Albujón, gracias a Dios que tenemos las medusas. Entendido. No me perdonaría alguien que diga, hombre, está hablando con un investigador en ecología marina y no le pregunta por las babosas de este año en el Mar Menor. Díganos hasta donde sepa. Bueno, es un tema que no hemos investigado, efectivamente, porque por desgracia, cada vez que sale un tema de estos, te entran muchas ganas
Yo pondría un becario a investigar, pero claro, el becario come y tiene que tener su beca y recursos para hacer el estudio. Pero es una especie que efectivamente la detectamos hace 3 o 4 años y que empezó siendo un par de ejemplares, pero que tiene una capacidad reproductiva enorme y proliferó muy rápidamente. Es una especie que viene del Mar Rojo, el Bursatella lechi, y es un opistobranquio. Normalmente los opistobranquios son pequeños, pero hay algunos, como las aplisias, que están en mar abierto y que son de tamaño más grande, y estas son de ese tipo. Pero son inocuas, ¿sabes? No tienen ningún efecto contraproducente, no son urticantes, con lo cual no causan ningún problema. En todo caso, se alimentan de cianoficias y de materia orgánica del fondo, con lo cual tampoco, en ese sentido, casi limpian un poco los sedimentos. Pero claro, son un aspecto extraño, es una especie que es consecuencia, en este caso, no tanto de los problemas a los que tenemos sometido el Mar Menor, sino del cambio climático que está haciendo que estén llegando muchas especies invasoras de origen tropical. Claro, esta tropicalización del Mediterráneo, que en caso de lagunas costeras se extrema más, como hemos visto este verano, pues termina haciendo que especies que vienen del Mar Rojo en unos casos y del Golfo de Guinea, entrando por el Estrecho de Gibraltar en otros, pues terminen colonizando nuestras costas y teniendo proliferaciones más o menos importantes. Claro, algunas de ellas son un problema porque pueden competir con las especies autóctonas y desplazarlas. En el caso de, por ejemplo, la caulerpa racemosa y tal, pues en algunos sitios ha llegado a ser un problema. En Murcia, afortunadamente, no. Pero en este caso no es una especie que hayamos detectado que es problemática. Tiene picos poblacionales enormes y de repente se llena el Mar Menor y luego de repente desaparecen y nadie sabe dónde han ido, ¿no? Hay otro asunto que es también recurrente, que sale, aparece y desaparece, que es el tema de la apertura de la manga por la zona norte, que si pasarela, que si cualquier tipo de otro tipo de vía. Imagino que con lo que estamos hablando, a ustedes, los que investigan el ecosistema del Mar Menor, no les parece en principio aceptable ninguna. Depende. Vamos a ver, crear una carretera que cruzara la manga sería un desastre porque se cargaría automáticamente toda la zona, la poca zona virgen o natural que queda en el Mar Menor, y una zona con el interés que tiene todo lo que son las salinas de San Pedro, que tiene un atractivo turístico enorme, para convertir la manga en un callejón sin salida más, porque el que tenga acceso es ficticio que teniendo un escape por arriba esté resolviendo nada, sigue siendo un embudo, sigue siendo un cuello de botella aquello, solo que ahora con 2 entradas en vez de con una sola entrada. O sea, no estaríamos poniendo una salida, sino una segunda entrada. Con lo cual, desde el punto de vista ecológico sería un desastre, y yo creo que desde el punto de vista de gestión de la manga, pues sería más desastre todavía. Yo no sé si alguien se lo ha planteado, si se ha planteado el embotellamiento que se produciría en el centro de la manga, si tienes entradas por los 2 sitios, por mucho que tengas salidas, y cuántas vías y canales porque aunque muy ancha sea la entrada, el embudo lo tienes dentro, ¿no? Son 22 kilómetros de una calle estrecha y una ciudad muy poblada. Pueda resolver ese problema, que se lo plantee claramente. Pero otras soluciones más blandas, como era la pasarela esta de madera, mira, estas cosas se pueden estudiar. Sé que se ha hecho un estudio, yo no lo he leído, no ha pasado por mis manos, no he participado en él, pero me consta que los que lo han hecho son buenos profesionales, ¿no? Aunque no he leído las conclusiones principales que tiene. Pero todo pasa por tener datos y comprobar los impactos. Los principales impactos que podría tener una pasarela de ese tipo, pues son la interferencia con las aves que anidan en esa zona, son la interferencia con lo que son los canales de comunicación y el hidrodinamismo que pueda tener la zona, porque si un exceso de comunicación, como sucedió con el Estacio, es negativo, y como puede suceder si se sigue dragando, si se draga en exceso, marcha malo, si un exceso de comunicación es malo, es negativo, una disminución de la comunicación en exceso también lo es. O sea, el equilibrio que hace que una laguna costera compagine una alta producción biológica con una alta capacidad de homeostasis y autorregulación depende de los canales de comunicación. Si los cierras demasiado y cortas los flujos, el sistema se te viene abajo. Y si los mediterranizas demasiado y haces que los flujos sean tan altos que el sistema se homogenice, te acabas con la producción biológica y con los sistemas homeostáticos. Con lo cual, ese equilibrio entre flujos de energía y restricciones al flujo que hacen las barreras es la clave para que el Mar Menor sea lo que es, y la mayor parte de las lagunas costeras. Claro, eso hay que estudiarlo, no puedes decir, me gusta la idea, esto desde el punto de vista turístico es muy interesante, o económicamente vamos a propiciar no sé qué. Bueno, esto hay que pensarlo bien y ver que no estén matando lo que realmente tiene interés.
pero esa zona tiene mucho desarrollo y el Mar Menor no está bien explotado desde el punto de vista turístico en muchos aspectos. Yo he estado en lagunas costeras donde la primera sal te la venden como cristales de primera sal a precio de oro, donde los sistemas de desencañizadas son un atractivo turístico único y donde la puesta en valor de la botarga, porque estoy hablando de lagunas italianas sobre todo ahora mismo, la botarga es bueno, bocado tan exquisito como el que nosotros valoramos aquí de la hueva de Mújol, pero que te lo venden para el turismo y como un manjar especial que revaloriza muchísimo la zona y que la gente pueda visitar las zonas y ver cómo se produce, cómo se hace. Todo eso tiene interés y aquí no se está potenciando ese turismo ecológico que es muy compatible con los valores naturales que tiene la zona y que reinvierte en conservación, porque su supervivencia depende de que la zona esté bien, pero es que además es un turismo de calidad, es un turismo de nivel, es un turismo que está dispuesto a dejarse el dinero por disfrutar de esas cosas que ya no se disfrutan en ningún sitio. Estaba yo pensando que el depredador y el salvador del Mar Menor son la misma persona, el hombre. Totalmente. Y insisto como siempre, si antes comentábamos, en la vida siempre sale adelante, matar al Mar Menor, en el sentido literal de matarlo, supondría enterrarlo, aterrarlo. Y bueno, esa puede ser la muerte natural de cualquier laguna costera, porque tienden a colmatarse hasta que por fin se convierte en una marisma y desaparece. En nuestra zona el Mar Menor tiene una supervivencia mayor de lo esperado o de lo esperable, porque es una zona de subsidencia, con lo cual las tasas de sedimentación, si no las forzamos demasiado, pues se compensan con las tasas de subsidencia, con lo cual tendríamos Mar Menor para mucho tiempo. Pero si la muerte total y absoluta sería aterrarlo. Otra cosa es que las cosas que hagamos sean suficientes para que el sistema cambie de manera que se nos deteriore para la calidad que nosotros entendemos que queremos disfrutar. Si queremos una zona pantanosa, apta para los mosquitos y apta para las bacterias, eso es vida. Y no seré yo el que diga que eso es menos importante que un león. O sea, cualquier especie es defendible y la vida va a salir adelante. Otra cosa es si mantendremos la calidad de vida y los servicios que nos está prestando ahora mismo el Mar Menor, que son turismo, que son pesca, que son calidad de baño, que son aguas idóneas para la salud, para una población que no tiene otros sitios donde bañarse, como es población de mayores y población de niños pequeños, pero que al mismo tiempo es regulación de cambio climático, capacidad de captación de CO2, que es zona tranquila para deportes náuticos, que durante un tiempo fue un servicio único y tenemos una Academia General del Aire en Lopagán o en la Ribera, porque el Mar Menor era la única zona de la costa española que reunía condiciones para los hidroaviones. Y es que no hay otro sitio como el Mar Menor en toda España. Y con las características ecológicas del Mar Menor no hay ninguna en Europa. Entonces, eso es lo que podemos perder. La vida no está en riesgo. Está en riesgo lo que nosotros disfrutamos del Mar Menor. Sus palabras desarman a aquellos que piensan que es que los ecologistas no quieren desarrollo económico. Mira, aquí yo te diría... que solamente piensan en la ecología además, porque usted sí aboga por el desarrollo turístico y económico de la zona. Aquí yo te diría una frase de Ramón Margalef, que es el ecólogo más importante que tiene España. Que conste que yo soy un defensor de los ecologistas porque juegan un papel fundamental. Es decir, lo que hacemos los científicos, lo que hacemos en la universidad, no llegaría a la sociedad si no hubiera quien coge en un momento determinado una pancarta y se pone en la calle. Cuando se pensaba hacer regeneraciones de playas en Cabo de Palos, pues había un plan para hacer lo que se hizo luego en Lopagán, que de hecho se hizo seguramente porque el dinero que tenían se lo tenían que gastar en alguna parte, pues se iba a hacer en las calas de Cabo de Palos. Imagínate el desastre que hubiera sido eso en un momento previo a que se declarara la reserva marina, que ya empieza a valorarse como la mejor zona de buceo del mundo. Pues si todo eso se aterra y se pone en diques, Cabo de Palos estaría muerto ahora mismo. Pues yo no estoy seguro de que fueran nuestras alegaciones desde el punto de vista científico y nuestra visita a costas en aquel momento para que nos hiciera aquello, o la acción de los ecologistas de poner hojas de posidonia a la puerta del MOPU de aquellos días. Bueno, pues si cumplieron ese papel, bendito sea el cielo. Pero sí que te tengo que decir la frase de Ramón Margalef, y es que ecólogo es ecologista lo que sociólogo a socialista. Bueno, sí, es cierto. Es decir, el ecologismo es un movimiento social, es una actitud ante la vida, pero yo me dedico a la ecología, yo no soy ecologista, yo hago ecología y mi trabajo es poner datos encima de la mesa, detectar los problemas, diseñar métodos para
encontrar soluciones a esos problemas y proponer las soluciones, ni siquiera aplicarlas, porque para eso están los gestores. Proponer soluciones con unos límites de confianza para que alguien pueda tomar medidas y gestionar, ¿no? Sí, lo que pasa pero que sabe usted que hay una corriente, un sector de la población importante que piensa que quienes trabajan en la defensa de la investigación y defensa del medio ambiente van en contra de otros desarrollos económicos o turísticos, en este caso, y no es su caso. No es mi caso en absoluto, porque, insisto, yo enfoco así las cosas. Es más, vuelvo a lo que te decía antes, con la vida no vamos a acabar. Seríamos muy presuntuosos si pensáramos que tenemos capacidad de acabar con la vida. Ni un meteorito que acabó con los dinosaurios acabó con la vida. Y que desaparezcan especies o se extingan especies es una oportunidad para otras especies. Lo que tenemos que ser muy sensibles es que estamos cambiando nuestra calidad de vida. Estamos perdiendo bienes y servicios que nos dan los ecosistemas en términos de pérdidas de biodiversidad que pueden estar conteniendo soluciones médicas a problemas que ni nos hemos planteado. Y que una vez que las pierdes, la evolución ha tardado 35 millones de años en forjarla o 3.500 millones de años en forjarla. Y la pierdes de un plumazo. Y los sistemas de construcción son lentos. La sucesión ecológica que construye un ecosistema, la evolución que construye un cerebro como el nuestro, se tira mucho tiempo funcionando para que se llegue a construir ese sistema, pero los procesos de destrucción son muy rápidos. Y una vez que los pierdes, el sistema no retoma el camino que ha perdido. Con lo cual, lo que tenemos que ser es muy sensibles a las oportunidades que estamos perdiendo. Y si uno es conservacionista, debería serlo por egoísmo puro y duro, por no darle la oportunidad a las bacterias de ser las que se adueñen del planeta y seguir disfrutándolo nosotros. Entonces, en ese sentido, evidentemente todos los problemas tienen solución, y si no se soluciona es porque se plantean mal. Y contaminar es inevitable para mantener un nivel de vida, pero tenemos que tener muy claro que si contaminamos demasiado perdemos nuestra capacidad de tener un nivel de vida, con lo cual la única manera de limitar eso es limitar nuestro crecimiento. No se puede crecer indefinidamente, tendremos que poner el límite de crecimiento a lo que nos podamos permitir para mantener unas condiciones de vida, de manera que ese es el juego. Y eso es lo que te enseña la ecología. La verdad es que nos hemos pasado mucho de nuestro tiempo, pero merecía la pena porque en este primer programa de la nueva temporada de Primera Línea queríamos abordar un asunto que fuera de enjundia, interesante, importante, y además con un invitado de primer nivel, y yo creo que lo hemos conseguido. Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología, biólogo, investigador del Mar Menor, muchas gracias. Y no sé, ojalá, es difícil cambiar seguramente esto rápido de un año para otro, pero ojalá empecemos a cambiar la tendencia. Y yo espero que con esta entrevista y con otras muchas vayamos concienciando, sensibilizando y bueno, dejando un poco más patente la situación de ese magnífico tesoro que tenemos aquí, que no sé si apreciamos en su justa medida. Pues que estoy convencido de eso, y muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar contigo. Hasta otra ocasión. Gracias a ustedes también por estar ahí. Nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches.